Sean muy bienvenidos, estimados estudiantes. Continuamos con la unidad 8, en esta oportunidad en la lección 1.3, en la cual vamos a estudiar volumen de un prisma, parte 1, correspondiente al sexto grado, por Andrés Alonso Enríquez Villalobos. En la sección de Analiza, la cual iremos resolviendo paralelamente a cómo se presenta el problema, nos dice lo siguiente: piensa cómo calcular el volumen del siguiente prisma rectangular. Observamos acá tenemos un prisma rectangular del cual ya se conocen las medidas. Tenemos que de largo ese prisma tiene una longitud de 3 centímetros. Tenemos que de ancho ese tiene una longitud de 2 centímetros y de altura ese tiene una longitud de 4 centímetros. Sabiendo eso, entonces, a partir de ahí, vamos a determinar el volumen de este prisma. Veamos, para ello, se nos dan algunas pistas. En el literal A nos pregunta, es la primera pista: ¿cuántos cubos de 1 centímetro de lado caben en la primera capa? Para ello, tendríamos que tener este prisma pero de forma transparente para poder observar cuántos caben en realidad en la primera capa. Entonces lo hacemos transparente y ahora ubicamos. Observa que tenemos acá 3 de largo y 2 de ancho, es decir que caben dos filas de cubitos de 3 cubitos cada fila. Veamos entonces, tenemos un cubo, 2, 3, y en la siguiente fila tenemos otro, sería otro más, y finalmente el último. ¿Cuántos cubos entonces caben en la primera capa? Podemos observar acá que en la primera capa caben 3 cubos a lo largo, como se puede visualizar acá, y 2 cubos a lo ancho, que son las dos filas que tenemos acá. Entonces decimos que el total de cubos sería 3 por 2, es decir, 6 cubos. Y cada cubo tiene 1 centímetro de lado. Entonces en la primera capa, la respuesta sería: tenemos 6 cubos. Luego, en el literal B se pregunta: ¿cuántas capas hay? Observa lo siguiente: la altura que tiene el prisma es 4 centímetros. Cada cubito de los que hemos ubicado tiene 1 centímetro de lado, es decir, también la altura de este cubito es 1 centímetro. Por lo tanto, van a caber 4 capas porque son 4 centímetros de altura. Si las colocáramos, tendríamos acá que caben exactamente las 4 capas y queda el prisma. Por lo tanto, decimos que la altura del prisma rectangular es 4 centímetros, entonces hay 4 capas. Ahora, ¿cuál es el volumen del prisma rectangular? Podemos visualizarlo que si son 4 capas y cada capa tiene 6, entonces sería 6 por 4, o sea 24 cubitos, lo cual lo vamos a establecer de esta manera. Como en la primera capa caben 6 cubos y hay 4 capas, entonces lo que hemos dicho es 6 por 4 igual a 24. Por lo tanto, la respuesta de cuál es el volumen de ese prisma sería respuesta igual 24 centímetros cúbicos. Observa que basta calcular cuántos cubos hay en la base y luego multiplicarlo por la altura, que es la cantidad de capas que se estarían formando. Comprende. Para determinar el volumen de un prisma rectangular o un cubo, no es necesario contar todos los cubos que lo forman. Basta con multiplicar el número de cubos de 1 centímetro de lado de la primera capa por el número de capas. Como en el ejemplo que teníamos, la primera capa tenía 6 cubitos, pero observa que hay 4 capas. Por eso el volumen del cubo o del prisma, perdón, en su totalidad era de 24 centímetros cúbicos.
De manera general podemos decir entonces que el volumen del prisma rectangular va a calcularse de la siguiente manera. Calculando el número de cubos de la primera capa, y esto lo voy a multiplicar por el número de capas. Esa será la fórmula que vamos a estar aplicando entonces para calcular el volumen de un prisma rectangular. Llegamos así a la sección final, en donde te invito a resolver cada uno de los ejercicios que acá se te plantean. Observa en el número 1, nos dan cuántos cubitos caben en la primera capa, entonces debes de completar las preguntas y así determinar el volumen. Y de manera similar en el número 2. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.